Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a ver un tema un poco diferente respecto a los vehículos. En este caso, pues vamos a tratar el tema de iluminación automotriz y de pronto repasamos ahí de rapidez algo que tiene que ver ¿con qué? Con sistemas de control de tracción y sistemas de frenado asistido. Así que es como lo que últimamente está preguntando, pues, o al menos nos ha preguntado en las últimas auditorías el ingeniero César. Bien, entonces, bueno, alumbrado automotriz. Entonces vamos a mirar un repaso rápido de los tipos de luces. Miramos cómo se genera la luz, cómo se proyecta y miramos cómo poder medir digamos, esos diferentes tipos de farolas que se han considerado dentro de las nuevas tecnologías de alumbrado. ¿Listo? Entonces, esperen. Bien, entonces ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido entre primero de las fuentes de luz. Entonces, lo primero que hay que saber es que, bueno, las fuentes de luz nacen desde las luces incandescentes, esas luces que teníamos incluso antiguamente en las casas, que eran unos bombillitos cabezones, cuya fuente de luz principalmente era un filamento que precisamente como su nombre lo dice, es incandescente. Filamento hecho de tungsteno y digamos las características de esta fuente de luz, digamos que dependían de ese filamento y del voltaje que pasa o de la corriente que pasa a través de ese filamento. Después de eso, la evolución de la iluminación trató de introducirle un gas halógeno a esos bombillos, a esos faros, que también le llaman faros o bombillos, y ese gas halógeno lo que permitió fue aumentar la vida útil y reducir un proceso que se llama ennegrecimiento, que es precisamente que el bombillo coge se opaca, ¿sí? Se vuelve más opaco y reduce esa transmisión, esa emisión de luz que puede tener. Después de eso nacen los bombillos xenón como respuesta a quitar el filamento del bombillo halógeno. Entonces, bombillo incandescente y bombillo halógeno generan su fuente de luz es el propio filamento. Pero entonces el xenón nace con el objetivo de generar una fuente de luz diferente a un filamento y lo hace a través de un arco. Un arco de alto voltaje es la fuente de luz en el bombillo xenón. Después de eso, eh, nace la iluminación LED. Bueno, la iluminación LED desde hace mucho tiempo ha estado, sin embargo, pues aplicada a la iluminación automotriz, apenas unos años atrás se está viendo directamente. ¿Listo? Estas fuentes de luz LED parece que llegan para quedarse porque son muy eficientes, tienen una proyección de la luz bastante buena y además de eso son muy duraderas, tanto que en algunos casos garantizan el estado del bombillo tanto tiempo como dure el vehículo en garantía. O sea, la garantía del bombillo prácticamente que se la dan con la garantía del carro o de las luces LED se la dan con la garantía del carro. Finalmente, las últimas dos nuevas tecnologías que hemos visto en iluminación automotriz han sido fuentes de luz OLED, casi como los televisores. Esa fuente de luz puede generar geometrías diferentes y orgánicas que se adapten a la forma de los vehículos y una tecnología láser como fuente de luz
para proyectar una intensidad muy alta, sobre todo en las luces altas solamente. Y de ellas, pues tenemos estas tres principales, que son incluso pues las que se identifican en el software, los software, comúnmente indican estas tres luces, ¿cierto? Halógeno, xenón y LED, que básicamente pues necesitamos saber identificarlas para poder de pronto tener un adecuado, bueno, para registrar adecuadamente la información más que todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, por acá tengo las características de cada una de esas luces. Tenemos bombillo incandescente, pues tenemos las partes de este bombillo, que acá tengo la base, tengo el filamento. El filamento es la fuente de luz, entonces a medida que va pasando corriente a través de ese filamento, genero la iluminación. Un filamento que comúnmente está hecho de tungsteno o wolframio, que es el mismo material, solamente es el nombre comercial y el nombre de la tabla periódica, y un bulbo que suele ser de vidrio para poder emitir la luz o sacar la luz esto de ese bombillo. Comúnmente está al vacío porque el oxígeno en contacto del filamento incandescente haría una combustión y se dañaría demasiado rápido. Entonces le sacan ese aire. Entonces, tenemos tres problemas en ese bombillo, que es que tiene filamento y ese filamento es sensible a las vibraciones cuando tiene ciclos de temperatura, o sea, cuando se calienta y está expuesto a vibraciones, y pues sabemos que en el carro estará expuesto a vibraciones, puede romperse con poco tiempo de trabajo. Ciclos, ciclos de temperatura, o sea, el bombillo se calienta y se enfría, y eso baja la vida útil del bombillo, y ennegrecimiento debido a que las partículas de tungsteno del filamento empiezan y se desprenden y se empiezan a pegar a la capa, al bulbo, a la capa de vidrio externa del bombillo. Entonces, esos tres problemas, esto hacen que la vida útil de esos bombillos suelan ser aproximadamente 500 horas de trabajo, que en un vehículo particular, con un trabajo normal, suele ser aproximadamente 6 meses. Eso no significa que el bombillo se queme directamente a los 6 meses, sino que el fabricante no garantiza que va a proyectar suficiente luz por fuera del bulbo después de los 6 meses. Entonces, comúnmente le dan esa vida útil, ¿sí? Esos filamentos, esos bombillos comúnmente se identifican en la farola, o sea que las farolas usan ese tipo de bombillo cuando tienen nomenclatura tipo C/R o tipo CR, ¿listo? Esto significa que la farola está adaptada para dos condiciones: para que acepte un bombillo incandescente, o para que acepte un bombillo halógeno, es decir, digamos que permite ambas situaciones. ¿Listo? Entonces hemos visto farolas que dicen CR y usan bombillo incandescente, y hemos visto farolas que usan esa nomenclatura de CR y usan bombillo halógeno. Bien. Por otra parte, entonces decíamos, bueno, aumentaron las capacidades de los bombillos a través del uso de un gas halógeno, ¿sí? Y eso permite que se aumente el ciclo de vida útil, debido a que el ennegrecimiento se elimina. Entonces, al introducir gas halógeno, las partículas de tungsteno que estén por ahí ya no van a pegarse al vidrio, al bulbo, sino que van a retornar hacia el tungsteno, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues es una ganancia en vida útil, porque este bombillo ya no va a sufrir de ennegrecimiento. Entonces, va a poder tener vida útil mayor. En este caso, pues se pueden garantizar 1000 horas de trabajo, se puede duplicar la vida útil.
y pues con esto, digamos, duplicar el trabajo de la luz de un vehículo. Qué pena. Sin embargo, sigo teniendo filamento y sigo teniendo ciclos de temperatura. Entonces sigo teniendo esos dos problemas, pues que no permiten que el bombillo dure completamente como lo garantizan ahora en el caso de los bombillos LED. ¿Listo? Bien, ahora en las farolas que usan este tipo de bombillos se suele identificar que ya dijimos con CR podríamos identificarlas o con H, en este caso H, pues teniendo en cuenta que esa H va a ser de halógeno, ¿listo? Entonces, podemos ver que estas farolas pueden tener tres nomenclaturas comunes. HC con un slash y una R, que significa que ese H va a ser halógeno, un bombillo halógeno, que va a permitir ambas funciones. Halógeno de C, y la C va a ser cross o cruce, o mejor dicho, luz baja, y la R va a ser road o carretera o luz alta. ¿Listo? Si tiene un slash, significa que la luz baja y la alta no se emiten de forma independiente y simultánea. Significa que la farola de una vez me está diciendo, me está hablando de la simultaneidad en ella misma. Es decir, si yo identifico ese slash, este slash HCR significa que es un único bombillo con luz baja y alta, es decir, con filamento de baja y con filamento de alta. Acá, filamento de baja, filamento de baja y filamento de alta. ¿Y qué pasa con ese bombillo que tiene filamento de baja y filamento de alta en uno solo? Pues no es independiente, por lo tanto no es una luz que se pueda dar simultánea, ¿listo? Entonces, esa podría ser una primera identificación a través de la propia nomenclatura de la farola. Y puede ir nombrada de esta manera, HCR sin ningún slash o HC y aparte HR. Esta segunda opción, bueno, estas dos opciones que aparecen ahí en un círculo verde, se pueden nombrar o se puede decir que en este caso la luz sí se emite de forma independiente. Significa que voy a tener al menos dos elementos reflectivos y dos bombillos para emitir luz baja y luz alta. Luz baja y luz alta. Y entonces tendré que revisar, en este caso, si esos elementos permanecen encendidos para revisar la simultaneidad. ¿Listo? Pero ahorita hablamos un poquito más detenido de ese tema. Bien, entonces ese era el filamento o el bombillo halógeno. Bombillo xenón. Tiene tres nombres. El nombre técnico es bombillo de descarga o luz de descarga. Y los nombres comerciales que es bombillo xenón o luz xenón y bombillo o luz o iluminación HID, que básicamente traduce descarga de alta intensidad. Entonces, digamos que es otra manera de decir que es un bombillo de descarga. Ese bombillo de descarga, cuando la farola puede aceptar un, cuando la farola puede aceptar un tipo de bombillo xenón o de descarga, comúnmente sale la nomenclatura con una D. Pues de discharge en inglés. Entonces, en este caso, acepta un bombillo de descarga. También tiene la misma nomenclatura que la farola que acepta bombillo halógeno, que es que puede ser de cruce o de carretera, es decir, puede ser baja o alta. En este caso, el slash me indica una O, es decir, que no se van a prender simultáneamente. Y en este caso puede ser que se prendan simultáneamente porque sí son independientes. Es decir, tengo la baja y la alta en dos elementos independientes. ¿Listo? Este bombillo dijimos, bueno, la ganancia es que ya no tiene filamento.
Y el gran problema o la gran situación de este bombillo es que tiene unos ciclos de temperatura bastante graves. Es decir, aumenta mucho más la temperatura de lo que debería y el problema es que las farolas casi que tienen que ser especiales para este tipo de bombillo, porque se pueden generar voltajes de hasta 4000 voltios, ¿sí? Y ese voltaje va a generar una cantidad de calor emitido bastante grande. Y ese calor, pues comúnmente va a dañar cualquier elemento que no esté diseñado para generar o para soportar esas altas temperaturas. Entonces, si uno le pone un bombillo de descarga o una farola que originalmente es para bombillo halógeno, suele dañarse las superficies, ¿listo? Suele dañarse porque no aguanta los cambios, esos cambios tan bruscos de temperatura que le da ese bombillo de descarga, ¿listo? Puede ser internamente lo que trae en el bulbo es un gas, xenón o argón, dependiendo del color que emite. La temperatura de color puede ser un poco más fría, como esta que dibujé acá, como más azul, o una temperatura de color un poco más cálida, como tirando a un amarillo. ¿Listo? Eso se genera cambiando el tipo de gas que queda dentro de ese bulbo. ¿Listo? Ahora, la fuente de luz ya no va a ser un filamento y entonces la fuente de luz es este arco de alto voltaje que se genera entre los dos electrodos del bombillo. Entonces, para generar ese alto voltaje, comúnmente necesito un transformador y que le llamamos comercialmente balastra, para generar eso de la batería de 12 voltios, poder sacar esos 4000 voltios o 800 o 1000 o bueno, el voltaje, el alto voltaje que necesito para ese bombillo de descarga. ¿Listo? Entonces, aumenta significativamente el tiempo, pero el problema es que este bombillo, como tiene ciclos de temperatura tan altos, no se quema el bombillo, pero sí se quema este transformador. Entonces, puede ser que el bombillo haya aumentado su tiempo de duración, pero el sistema como tal, pues no es tan eficiente. Entonces, por eso, este sistema ya como que estuvo por un tiempo, pero empezó a perder popularidad precisamente por eso, porque el transformador o la balastra incluso es bastante costoso y pues se quemaba mucho debido a esos ciclos de temperatura. Además de lo que habíamos hablado de que no se le puede poner a cualquier farola porque empieza a desgastar todas sus superficies por esa alta temperatura. Entonces acá vemos, por ejemplo, una farola y las indicaciones que suele tener. Entonces por acá vemos un 1% y una lucecita como así, como hacia abajito, ¿sí? Eso significa que esta farola, el fabricante le está diciendo que debería tener un 1% de inclinación, ¿listo? Un 1% de inclinación. Ahora, tiene acá un indicador que dice 02A, que esto suele decirle ahí a la persona que está leyendo que este vehículo tiene indicadores de luz de posición, perdón, tiene bombillos de luz de posición y tiene bombillos de luces direccionales, en este caso el 011, dentro de la misma unidad. Entonces vemos que la farola puede ser una unidad grande que tenga su bombillo de baja y alta, pero también puede incluir ahí la luz de posición y la luz direccional. Esto significa que dentro de esa farola se está incluyendo. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, por ese lado podemos descartar las tipologías de bombillos que tengo que estar revisando en un vehículo. Vemos en este caso HC sin slash, HCR. Significa que algo está pasando. Ahí me está diciendo la farola, tengo un bombillo halógeno para cruce y para carretera, que son independientes. Tendré que entonces determinar si estos bombillos halógenos son simultáneos e independientes para poder determinar la simultaneidad dentro de la suma de luces, en el caso de, pues,
los vehículos livianos que tenemos que garantizar que esa suma de luces sea inferior a 225 kilolux a un metro, ¿no? 225 kilolux a un metro. ¿Listo? A un metro. Entonces, con eso, pues digamos que me puedo guiar. En este caso me estás diciendo, son independientes, entonces miro, con esto identifico si puede ser simultáneas o no. Ya sabemos que cuando tiene un slash, en ese caso la farola me está diciendo, esas luces no son simultáneas. HC/R, o sea, luz halógena de cruce y de carretera o baja y alta, no, no son simultáneas en el diseño de esa farola. ¿Listo? Ahora, el PL me está hablando del material de la farola y este circulito con una E y con un número me está diciendo, no sé si me equivoqué, me está diciendo en este caso que es que la farola está homologada a una norma europea y que digamos que cumple, entre comillas, la normativa de un país, ¿sí? Sin embargo, vemos que en la mayoría de casos, pues todas las que tienen una E y un número, pues cumple con la normativa europea sin importar qué país es el que estamos revisando. Entonces, en este caso vemos que los cuatro países más comunes que vamos a encontrar es uno, Alemania, cuatro, Países Bajos, nueve, España y 13, Luxemburgo. Esto me causa como un poco, creo que es con M, ¿no? Luxemburgo. Bueno, entonces la farola, bueno, acá me hace falta algo y nombrar que este 20 es la intensidad medida en un punto especial del patrón de luz. Y ahí me está indicando que debe ser como mínimo 20 lux medidos en ese punto en específico. ¿Listo? Y estos números de los lados comúnmente indican los números de serie de la farola, o sea, es como un indicador de qué farola estoy utilizando. ¿Listo? Bien, acá otro que, otra marcación de otra farola, y en este caso vemos que está marcado el tema DOT, SAE, BOR, ¿listo? Vemos que dice HR y por acá dice HB, ¿listo? Entonces acá me está diciendo luz de carretera debe ser halógena, luz de baja o luz de cruce debe ser también halógena. Como están separados HR y HB, están indicando que son dos luces independientes, dos bombillos independientes, y que en este caso tendría que revisar si la baja y la alta prenden al mismo tiempo y con esto revisar la simultaneidad. ¿Listo? También me está diciendo acá con la normativa DOT, está diciendo, oiga, esto sigue eh, los lineamientos del Departamento de Transporte de Estados Unidos. ¿Listo? Y el SAE me está diciendo, hey, esto sigue los lineamientos de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que en este caso, pues, estos dos son, básicamente, me están indicando que la farola sigue normativa americana. ¿Listo? Y seguir esa normativa americana me está indicando que voy a generar posiblemente un patrón de luz americano. Entonces, en este caso, este patrón de luz americano me lo está diciendo acá directamente. Entonces, ¿qué es el patrón VOR? VOR. Es decir, la farola me está diciendo, oiga, este patrón de luz debería ser en el caso ideal, bueno, no en el caso ideal, en el caso en el que la persona esté respetando que sea un bombillo halógeno, debería ubicarse un patrón de luz BOR. ¿Listo?
Y con esto podré identificar entonces, o podría hacer una primera suposición de qué patrón se deberá generar en esa farola de ese vehículo. ¿Listo? Bien. Entonces, vemos o podemos identificar diferentes patrones de luz dependiendo de la normativa que esté revisando. ¿Listo? Y entonces tenemos una división entre patrones de luz europeo, patrones de luz americano y patrones de luz japonés. Podemos decir que en el caso de vehículos livianos, la proporción suele ser que el 90% de patrones de luces que encontramos es europeo para vehículos livianos, ¿no? Eh, el 8 más o menos 9% de patrones de luz es americano y solamente un 1%, y eso de pronto exagerando, solamente como para dejarlos en valores enteros, pero yo creería que es incluso menor, eh, cerca de un 1% estamos hablando de un patrón japonés que encontremos en esas farolas. ¿Listo? Y podemos decir que hay luces tanto simétricas como luces asimétricas. En el caso de vehículos livianos, podemos decir que la gran mayoría de luces que encontramos son asimétricas. Pero en el caso de motocicletas, en el caso de motocicletas podremos decir que casi cerca del 95 o incluso podríamos hablar del 98% sería un patrón de luz europeo. ¿Listo? Eh, y el restante podremos decir que es un patrón de luz americano. Y un 0,01% podrán encontrar de luces japonesas en motocicletas. Sin embargo, es muy, muy escaso encontrar una luz tanto americana como japonesa ¿en qué? En iluminación de motocicletas. Entonces, en vehículos pesados resulta que sí hay una diferencia. Podríamos decir que cerca del 80-85%, porque hablo de acá 80 como para dejar ahí una cifra cerrada, 80% va a ser iluminación europea o patrones europeos. Entonces voy a ponerles acá y abajito les pongo de cada uno de los vehículos. Y americano, entonces sí tiene una mayor influencia. Entonces, podemos decir que para vehículos livianos estamos hablando ya de un cerca del 20%. Entonces pongámosle 19% como para darle algo al japonés, ¿sí? Entonces, sin embargo, patrones japoneses acá en Colombia pues no son tan famosos, por decirlo así. 0% en moto y un 1% dejemos de ahí al patrón japonés para vehículos pesados. ¿Listo? Entonces, acá esto sería livianos. Vehículos tipo motocicleta y vehículos pesados. Es decir, digamos que hay una mayor influencia, sobre todo pues porque la influencia de Estados Unidos en los vehículos pesados que se venden en Colombia es significativa y entonces pues vemos una mayor influencia en los patrones de luz también. ¿Sí? Entonces por acá lo ponemos pesados. Bueno, ¿y cómo leer o cómo determinar ese patrón de luz? Más bien, ¿cómo darle sentido a ese patrón de luz? Entonces, en este caso, bueno, voy a poner acá, voy a hacer un ejercicio acá al ladito, por acá, con el patrón de luz más famoso que vamos a encontrar en Colombia. Entonces, vamos a decir que esto es la línea del horizonte, 0%. Y sabemos que los patrones de luz baja, bueno, esto estamos hablando solamente de luz baja, ¿no? Porque es la única que medimos inclinación de luz e intensidad mínima. Entonces,
la línea del horizonte, el 0%, podemos decir que es la referencia para nosotros y sabemos que positivo es para abajo porque la norma nos lo indica, ¿cierto? Y pues por la lógica también diríamos que los patrones de luz deben ir inclinados hacia abajo. Entonces, vemos que hay una zona donde va a terminar la luz que le llamamos línea de vida o separación claro-oscuro. Y entonces estamos dibujando un patrón que es el más famoso y que por ello, en este caso su software, Tecnia RTM, lo deja por defecto en un principio, que es el patrón SR. ¿Listo? Sé que ese es el que más han visto y es el patrón que tiene ahí por defecto, ¿no? Entonces, vemos que hay una separación donde se acaba la luz y empieza la oscuridad. Esa separación claro-oscuro debe ir o suele ir, su parte plana debe ir o debería ir debajo de la línea del horizonte para garantizar que ese, digamos, ese patrón de luz no obstruya la visión de las otras personas que vienen a contraflujo, ¿sí? Y entonces ese patrón de luz pues tiene un estudio allá muy a profundidad que no vamos a observar, pero principalmente vamos a decir que ese patrón de luz genera unas zonas de mayor iluminacidad o intensidad de luz más bien. Entonces, comúnmente como es un patrón inclinado hacia la derecha, vemos que ese patrón sube hacia la derecha, entonces vamos a tener las zonas de mayor intensidad ubicadas al lado derecho. Entonces vemos por acá unas zonas de mayor intensidad, ¿sí? Y entonces, digamos que ese área se reparte más o menos de esta manera, ¿sí? Como unas zonas que van a tener una máxima intensidad de luz. Y al lado derecho vamos a encontrar un punto interesante. Para este patrón le vamos a llamar pues el punto 75R, que es un punto a 75 metros de distancia del carro en el cual se tendrá que garantizar una mínima intensidad de luz en las normativas europeas, que básicamente necesitan garantizar 1.8 lux a 75 metros del carro. ¿Listo? 1.8 lux. Eso en ninguna parte me lo está diciendo la norma, la 5375, ¿no? Eso solamente es una extrapolación que estamos haciendo de las normas europeas. ¿Listo? Ahora, tengo un punto importante acá que se llama el punto 50R, que básicamente este es el punto de mayor intensidad de luz. Ese comúnmente lo marca técnico en un cuadradito ahí pequeñito, como azul, ¿sí? Porque comúnmente el software identifica esa máxima intensidad y me da una ayuda para posicionar ese dial eh, dentro de un valor de inclinación correcta. Pero ojo, nunca el punto de mayor intensidad coincide directamente con la medición de inclinación. Y para eso vamos a poner acá la medición de inclinación de este patrón de luz, ¿sí? Este patrón de luz lo vamos a poner midiéndose acá en todo lo que llamamos punto de corte. Y ese punto de corte es ese punto, en este caso, ese punto donde el patrón de luz cambia su forma. ¿Listo? Y empieza a hacer como esa inclinación hacia la derecha. ¿Listo? Tendremos tres puntos de pronto no tan interesantes, pero también hay que nombrarlos, que es un punto por acá, más arriba, que también debe estar a 50 metros, que se llama el B50L. Y ese B50L básicamente me está diciendo que ahí van a estar los ojos del otro conductor. Y acá del, del conductor que viene a contraflujo, los ojos del otro conductor. Y acá básicamente el patrón de luz debe garantizar que no haya casi luz, que haya menos de un lux en esa posición. ¿Listo? Entonces, con ese sentido, pues ahora, bueno, tenemos otros puntos interesantes, o bueno, que hay que nombrar, que es el punto 75L, que en este caso no es influyente para este patrón, y el punto 50L tampoco es influyente, 50L. Y por acá tendremos dos puntos
que básicamente nos determinan el ancho del patrón de luz, el ancho de la parte cercana de la carretera. Entonces voy a tratar acá de dibujar una carretera como proyectada. Sí, esta es como la línea central. Y esa generación de ese patrón de luz. Obviamente acá lo estoy haciendo en una minimización. Y por acá pues tendré como la señal de tránsito, ¿no? La señal de tránsito. Bien. Entonces, en este caso, vemos que estos puntos del ancho de la carretera o del ancho de ese patrón de luz se llaman puntos 25L y 25R, que básicamente los llaman así porque, adivinen, pues sí, están a 25 metros de la distancia del frente del carro. ¿Listo? Es decir, acá está el carro y de esos puntos están a 25 metros. Vean que la zona de mayor intensidad de luz debe generarse cerca de los puntos de 50 y 75R, que es como la zona principal para esa gran iluminación. Y es ahí pues donde el TECNI detecta esa zona de mayor intensidad. Sin embargo, no es el caso en el que yo ponga en ese punto de mayor intensidad. En ningún caso debo poner el punto de mayor intensidad coincidiendo con la medición de inclinación. Entonces van a ver ustedes como un dial, y voy a tratárselos de dibujar también con verde, que comúnmente sale pues por acá la línea del 0, la línea del 4 y unas líneas ahí dentro del luxómetro, ¿cierto? Y entonces, bueno, esas sí las voy a dibujar acá como con negrito, que sería la línea sí, creo que sale, bueno, sale la del 0 y sale la del 4 por acá, que comúnmente son como las medidas de referencia de TECNI respecto a lo que se espera de un patrón, pero más que todo como eso lo tenían por las zonas de calibración convencionalmente incluidas dentro del luxómetro, pero ahora ya la calibración nos la garantizan entre -6 y 6 y TECNI sigue sin cambiar ese, digamos, ese 0 y 4 que suele dar. ¿Listo? Entonces, no sé por qué, pero bueno. Eh, en todo caso, pues vemos que el dial, dependiendo del patrón de luz, debo ubicarlo de alguna manera, ¿sí? Y ese dial me va a dar la medición de inclinación del patrón, ¿sí? Y entonces tenemos en este caso que, por ejemplo, tendremos un dial así, y si seleccionamos SR, entonces estaremos diciendo que necesitamos un patrón de luz eh, cuya inclinación de luz se esté midiendo acá en esta posición. ¿Listo? Entonces ubicamos ahí con el dedito después de identificar que el patrón es SR y que sí se está generando patrón, identificamos ese punto para medir la inclinación. Bien, entonces devolviéndonos a los diferentes patrones, vamos a observar que la crucecita, como lo indicamos acá, es la medición de inclinación de cada haz de luz que estemos teniendo en ese momento. Y entonces vemos que luces simétricas, pues la medición de inclinación será en la línea de vida, en esa separación de claro-oscuro, y eh, van a tener que posicionarse en todo el centro del patrón. ¿Listo? Y ese centro del patrón, ahí vamos a indicar que va a ser la mayor inclinación de luz. ¿Listo? Bueno, digamos que me desfase un poquito porque realmente es en todo el centro, ¿no? Y acá la máxima intensidad es un poquito más, las luces americanas suelen ser un poquito más anchas debido a que las carreteras de Estados Unidos son más anchas, ¿listo? Y hemos visto en el caso de motos que en algunos patrones de luz simétrico se alcanzan a ver como una intensidad, una forma del patrón que trata de hacer como un pico, ¿sí? Y esa forma del patrón que termina siendo simétrica también, porque al lado y lado es igual, ese piquito lo que trata de garantizar es que se alcancen a iluminar las luces, las señales de tránsito que están en la parte de arriba de la carretera.
¿listo? ¿Eso por qué? Porque pues sobre todo en Estados Unidos, o sea, sobre todo lo vamos a ver si alcanzamos a identificar patrones americanos, en Estados Unidos pues hay bastantes señales de tránsito en la parte de arriba, aunque también hemos visto que en Colombia pues hay algunos letreros en la parte superior que son como letreros informativos y pues también podrían garantizar esa iluminación de ese letrero, ¿no? Pero eso más que todo se ve en el caso de motocicletas. En el caso de carros, sí, pues los patrones suelen verse mucho más planos, ¿listo? Mucho más, digamos, simétricos, convencionales, por decirlo así, que sería completamente plano, una línea de vida completamente plana, sin ningún tipo de inclinación. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, miremos que el patrón japonés en este caso, pues lo único que cambia es igualito todo y lo único que cambia es que la mayor intensidad es un poco más abajo. Entonces, como la medición de inclinación no cambia, entonces en los patrones japoneses incluso se podría recomendar, o los patrones americanos y japoneses simétricos se podría recomendar que se puede medir a través del patrón de luz SE simétrico. Es decir, no, sin esto irnos a complicar tanto, podemos decir, ese es simétrico cuando tengo un patrón simétrico de luz. ¿Por qué? Porque el DOT-SAE simétrico no está dentro del software de ustedes y el JIS simétrico se puede hacer igual que el SE simétrico. Entonces, cuando identifique yo un patrón simétrico, me voy a ir directamente al patrón de luz SE simétrico, sin importar, o sea, no tengo que ir a pensar nada más. ¿Listo? El problema es cuando tenga un patrón de luz asimétrico. Entonces veo que en el centro del patrón hay una diferencia al verlo al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, ahí sí tengo que mirar si es SR o SL en el caso de que identifique que es un patrón europeo. ¿Y cómo puedo identificar que es un patrón europeo? Porque tiene una homologación europea. ¿Y cómo sé? Pues porque tiene un circulito, una E y un numerito, ¿sí? Tengo un circulito, una E y un numerito. ¿Listo? Y con eso digo, es una farola europea, debería generar un patrón europeo, alguno de estos. Y entonces, mirando la farola ya tengo un indicio. Y finalmente, mirando el haz de luz proyectado en el luxómetro, podría identificar si es patrón de luz SR o patrón de luz SL. El patrón de luz SR es utilizado en Europa continental, es decir, en la que maneja igual que nosotros. Por lo tanto, las señales de tránsito están al lado derecho y yo quiero iluminar ese lado derecho. Los peatones pues estarían cruzando desde el lado derecho también. Entonces quiero iluminar ese lado derecho. ¿Listo? Quiero iluminar más el lado derecho de la vía que el lado izquierdo. En cambio, SL suele ser un patrón de luz que se usa en Inglaterra, que manejan en el otro sentido, ¿sí? Y entonces lo que quiero iluminar en este caso, pues, son las señales de tránsito del lado izquierdo y digamos, ese sector importante que sería el lado izquierdo de la vía, de la carretera. ¿Listo? Bueno, acá me faltó dibujar o decir o especificar que esa zona oscurita, esa zona gris que dibujé en todos los patrones, es la zona oscura. Zona oscura. ¿Listo? Para que tengan esto de referencia y si quieren lo impriman o lo tengan por ahí en algún lado. ¿Listo? Bien, luz americana asimétrica. Tengo tres patrones de luz que pueden identificarse como americana asimétrica. Asimétrica. DOT-SAE mecánico. Ese DOT-SAE mecánico era un patrón de luz o es un patrón de luz bastante viejo que no se podía medir la inclinación de luz con un luxómetro, bueno, alineador de luces con luxómetro óptico como es el que tenemos en los CDAs, sino que se usaba un aparato como una araña que se posicionaba en 3 puntos o 4 puntos indicados de la farola. Y bueno, tengo ahorita la idea de la Ford Bronco, que es la que tenemos allá en el Sena.
A ver si de pronto me aparece esto, eso que le quiero explicar. Bueno, acá medio se alcanza a ver, porque esta farola tiene este y estos tres indicadores. Voy a abrir acá la imagen a ver si de pronto se alcanza a apreciar más. Eh, entonces tiene acá como una tetillita, como esta y estas tres tetillitas, y en esas tres tetillitas se posicionaba ese dispositivo que era un alineador de luces mecánico, ¿sí? Que con un relojito le estaba indicando a usted la inclinación de la farola y con esa inclinación de la farola podía usted determinar la inclinación de la luz. Sin embargo, pues nos llegan estos vehículos todavía a revisión y pues necesitamos garantizar que se mida la inclinación de luz para poder dar un dictamen si está muy por encima, muy por debajo o está en el rango que especifica la norma, que sabemos que es entre 0,5 y 3,5% de inclinación. Entonces, en este caso, esta medida de inclinación, o esta medida, este dial, lo ubicamos comúnmente donde se deforma hacia la derecha el patrón de luz, en el caso de ser un DOT SAE mecánico. ¿Listo? Ahora, tenemos otros dos patrones de luz que ya son mucho más comunes o más comerciales en los vehículos actuales, que es el patrón de luz Bohr y el patrón de luz Boll. El patrón de luz Boll lo vemos asimétrico y vemos que se deforma o bueno, tiene una elevación hacia el lado derecho, ¿sí? Pero la inclinación de luz se mide al lado izquierdo. Ojo, tengo que posicionar el dial al lado izquierdo del patrón de luz. Y por otro lado, el patrón de luz Bohr lo posiciono al lado derecho, por eso la L y la R. ¿Listo? Entonces, mm, por eso tengo esa indicación. La L en este caso, vean que ambos están subiendo hacia la derecha, entonces no es por eso que se da la indicación de L y R. L de left está diciendo que este patrón Boll se mide al lado izquierdo y entonces por eso tiene una línea plana al lado izquierdo y al lado derecho ya se deforma o se asciende. ¿Listo? Se parece muchísimo al patrón SR. Incluso se tiende uno a confundir porque lo ve casi idéntico el SR y el Boll. ¿Listo? Por otro lado, el Bohr sí tiene una escalerita, un escaloncito. Y vean lo que está indicando, que al lado derecho del patrón es donde se mide la inclinación. Entonces, teóricamente, ese patrón de luz Bohr, como se mide al lado derecho, teóricamente, según el diseño de ese vehículo, debería darse una inclinación del 0% si la luz está ideal. Pues ahí tenemos un problemita porque ese patrón de luz Bohr no estaría coincidiendo con la medición de porcentaje de inclinación de lo que me dice la norma, que debería estar entre 0,5 y 3,5. Si una luz Bohr está adecuada, bien inclinada, debe estar inclinada al 0% porque se mide el lado derecho, ¿sí? Entonces, pues ahí causa ese paradigma de que nuestra norma está un poco desactualizada porque estamos midiendo patrones de luz actuales y no estamos teniendo en cuenta esas características de esos patrones de luz. ¿Listo? Finalmente, el patrón de luz JIS tiene una inclinación hacia la izquierda y se parece o se tiende a confundir mucho con el SL. Entonces, ante la duda, pues seleccionar SL. La única manera en que yo podría seleccionar un patrón de luz JIS, ya sea JIS simétrico o JIS normalito, asimétrico, es que la farola explícitamente me esté marcada con JIS. Si no veo ninguna indicación por ahí de JIS, me voy a los que son más comunes, patrones europeos y patrones americanos. Y ahora sucede que a veces puede que la farola esté homologada tanto para norma europea como para norma americana. Entonces, en ese caso, pues me voy también para los más comunes. Entonces, bueno, como sé que los patrones más comunes son patrones europeos, entonces me voy para SE simétrico o SR o SL, dependiendo de lo que quiera. Eso en el caso en el que tenga la marcación o que la farola tenga marcación
de ambas normativas, porque algunas veces dice, ah, bueno, SR y dice, o dice SE o tiene el circulito con la E y también dice DOT-SAE o dice BOL o dice BOR. Entonces, lo más fácil es irme por el más común. Sobre todo, pues en este caso dijimos que el SR y el BOR se parecen mucho porque casi que el BOR, perdón, el BOL y el SR casi que es o sea, tienen una similitud tanta, son tan parecidos porque el patrón de luz es como un patrón de luz americano cogido de la norma europea, ¿listo? O sea, llevado a Estados Unidos, pero extrapolado desde la norma europea. ¿Listo? El BOR sí es un poquito más rarito, pero pues ante la indicación, pues seleccionaríamos el patrón más común en Colombia, que sería el patrón europeo. Bueno, resulta que para poder generar, bueno, finalmente tenemos esta nueva tecnología, bueno, esta tecnología ya no tan nueva, pero una tecnología actual, que es la fuente de iluminación LED. Entonces tenemos un diodo emisor de luz en el cual va a tener una capa activa y esa capa activa básicamente que es la que va a generar luz. Entonces, como ya no tengo filamento, entonces ya voy a quitarme ese problema de encima, de que ese filamento se rompa con las vibraciones típicas del carro. Tengo ciclos de temperatura, sí, pero ya no van a estar en la fuente de luz y entonces voy a sacar esto a un integrado y ese integrado le voy a poner un ventiladorcito y ese ventiladorcito va a permitir refrigerar el sistema y ya no voy a tener ese problema de los ciclos de temperatura. Y ennegrecimiento, lógicamente no voy a tener porque no tengo filamento de tungsteno que libere esas partículas de tungsteno a, hacia la, digamos que deteriore esa luz. ¿Listo? Vean que en este caso puedo tener dos nomenclaturas en la farola, en el caso de luces LED. L, ¿sí? Que indica que es una luz LED, ¿sí? Vean que dice LHD, RHD y directamente me indican que debe usarse bombillo LED. LHD, RHD, ¿listo? Significa que tiene bombillo del lado derecho y del lado izquierdo, esto para baja y para alta en luz LED, ¿listo? En este caso se puede indicar ahí, así de esa manera, o se podría indicar con una W, CR, con el slash, o WCWR, o lo que habíamos visto que también se puede WCR, pero sin el slash. Esto, lo de arriba, indicando que es una sola fuente de luz que genera tanto baja como alta y que nunca podrá ser simultánea. O estoy acá diciéndome que son independientes, pero no necesariamente se ven simultáneas. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que también tenemos diferentes tipos de farolas. Podemos tener una farola paraboloide que llamamos eh, farola reflectiva, que es la farola más común que vemos actualmente en los carros y en las motos. Farola reflectiva o paraboloide. Y entonces esa farola paraboloide lo que tiene de característica es que tiene un punto focal o un foco, que en el foco comúnmente debe estar ubicado el filamento de luz alta. Entonces vemos acá, por ejemplo, un bombillo. Este caso es un bombillo halógeno, en este caso tipo H4. Este es un bombillo H4, ¿sí? Y vemos que tiene dos filamentos. Y entonces al ubicarlo en la farola paraboloide, vamos a identificar que esa farola, la posición del filamento de alta, me va a indicar el foco de la farola. Entonces, imagínense una farola de un Renault 4, una farola tipo Totumita, o de una Boxer, ¿sí?
Esto, motocicleta, una boxer de esas 700. Entonces vemos que tengo dos filamentos y en este caso este de acá, el filamento más cortico, es el filamento de alta, ¿sí? Ese es el que va a estar ubicado en el foco y cuando genere la luz acá, voy a proyectar esa luz paralelo al eje de la farola y voy a generar esa intensidad de luz a profundidad. ¿Listo? Voy a generar esa intensidad de luz a la profundidad que necesito de una luz alta. Y vamos a ver comúnmente que la proyección de una luz alta o el patrón de luz de una luz alta se ve como de esta manera o bueno, un poquito de pronto más deforme en el luxómetro, como algo así, como una manchita uniforme y que, bueno, si uno ve detalladamente, podría ver como acá como una zona oscura en todo el centro, ¿sí? Y esa zona oscura se da precisamente por la zona oscura del bombillo o incluso por la tapita que a veces tienen algunas farolas para que la luz no se proyecte directamente hacia el frente en ninguno de los casos, sobre todo cuando necesito proyectar luz baja. Ahora, la luz baja la desenfoco, el filamento de luz baja lo desenfoco un poquito de hacia adelante para que cuando se genere el rayo de luz baja vaya para abajo, que es lo que quiero, que esa fuente de luz, bueno, ese rayo de luz o ese haz de luz se vaya para abajo. Pero el problema es que los rayos de luz que irían para abajo se irían para arriba y se proyectarían hacia arriba. Y entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Con una tapita que tiene el bombillo y esa la vemos ahí. Y entonces solamente va a poder salir la luz, esta luz va a tratar de salir y no puede salir. Y entonces solamente va a poder salir la luz que se va a proyectar hacia abajo. ¿Listo? Y así genero la luz baja. ¿Listo? El problema o el gran problema que tengo con estas farolas es que la normativa me suele decir que los filamentos deben estar ubicados con una precisión casi que, fue madre, muy complicada, porque este filamento debe estar ubicado a una distancia de la base con con una medida muy precisa, y esa medida no se puede pasar de más de 2 cabellos humanos de distancia, es decir, más o menos hablemos de 100 micras, 100 micrómetros de distancia, no se pueden echar ese filamento ni más para adelante ni más para atrás. ¿Y qué hacemos con esas farolas acá en Colombia? Pues le cambiamos el bombillo y le pongo un bombillo LED. ¿Listo? Bombillo LED. Ese bombillito LED H4, bombillo, bombillo LED H o simulación de ese bombillo LED H4, bueno, que están más caritos ya. Yo comúnmente digo que valen, bueno, acá hay uno de 30.000. Yo comúnmente digo que valen 30.000, pero bueno, acá sí encontré uno de 30.000. Y entonces este trata de simular, pero nunca va a poder posicionar esos bombillitos exactamente como lo necesita la farola. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que va a suceder es que la farola, en este caso la farola paraboloide, tiene el bombillito y le pongo el bombillo de acá, y entonces se supone que debería estar ubicada la luz justamente en este punto, y lo que pasa con esos bombillos es que se hacen una hilera de bombillos y generan un montón de luz, y esa luz que se genera, pues empieza a irse para todos lados, ¿sí? Porque entonces no estoy ubicando la luz donde debería ubicarla, y entonces genero luz en todas las direcciones, y entonces lo que voy a ver finalmente en el luxómetro, allá en la pantalla del luxómetro, lo que voy a terminar viendo es un patrón de luz así. Que realmente para corregir ahí la palabra no es patrón de luz. Entonces eso que veo, esa mancha que veo, esa luz que veo, no considero que no es un patrón de luz porque es una mancha de luz. Incluso a veces no vemos esto si no vemos unas rayas. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, es un poquito de física, pero acá estos, digamos, como no es una sola fuente de luz, sino son varios bombillos,
se está generando algo que se conoce como patrón de interferencia y entonces ustedes lo van a proyectar allá a una pantalla negra y lo que ven son unas rayas de iluminadas y no iluminadas, ¿listo? Porque una luz y la otra están haciendo interferencia y lo que estoy proyectando finalmente en esa pantalla o en ese luxómetro es una raya de iluminación y otra raya de iluminación. ¿Qué significa esto? Pues que en este caso ese bombillo no está garantizando un adecuado patrón de luz, es decir, el bombillo no es adecuado para la farola. Entonces, siempre que vean esto, digan, esta vaina no tiene patrón de luz, ¿listo? Esto no tiene un patrón de esos patrones que vimos o que tenemos en esa tabla, ¿sí? Entonces, ese patrón no lo puedo identificar porque no es un patrón de luz, es algo que llamamos luz dispersa. Luz dispersa. Y esa luz dispersa no se puede garantizar como un patrón de luz. Y entonces, pues comúnmente lo que se suele hacer, y no sé pues si está incluido en el procedimiento de ustedes, pero lo que se suele hacer es que ese patrón de luz se lleva a cero y ese 0% decimos que, pues sabemos que en 0% nunca va a tener digamos, un aprobado. Entonces, cuando vemos que un vehículo trae luz LED y no se tiene, digamos, no se garantiza que esa luz LED sea adecuada y está generando una luz dispersa y no se puede apreciar correctamente un patrón de luz, entonces podemos decir que como no tiene patrón, pues podría estar rechazado. No sé si en este caso, pues, ustedes lo tengan así. De pronto, pues, podríamos ahí discutir un poquito eso. El tema, pues, más ya como procedimental, ¿no? No sé si han leído eso, pues, de pronto en su procedimiento de inspección de luces. O mandarla, es lo que acordamos. ¿Sí? ¿A cero? Sí, señora, cero para garantizar el rechazo. Listo, perfecto, listo. Entonces, podemos decir que siempre que vemos una luz dispersa, vamos con el dial al indicador del cero. ¿Sí? Y entonces pues garantizamos que esa luz va a salir con 0% de inclinación. O bueno, muy cercano a cero que pues ya sabemos que va a ser un rechazo de ese vehículo. ¿Cuándo qué? Cuando generamos o cuando identificamos esa luz dispersa. ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo identificamos entonces la pregunta que surge a veces, que tengo acá el luxómetro y yo necesito identificar, digamos, ese centro de la farola? Entonces, de pronto para ayudarnos para identificar ese centro, sobre todo en las farolas actuales, pues sabemos que en este caso pues tenemos un láser de centro. Bueno, en algunos casos es un láser de un solo punto o en el caso, hay otros casos que es un láser que indica como una cruz y necesito identificar ese centro de la farola. Entonces, podríamos tener, digamos, varias características, ¿no? Entonces, tengo una farola de una determinada forma, pero puedo identificar que tiene como unos indicadores del centro de cada luz. Incluso siendo luces bajas y altas por aparte, podría identificar a veces que pues esta luz tiene un indicador de centro, la luz baja y la luz alta también. Entonces, en ese sentido, pues si veo eso, pues ese va a ser siempre mi indicador. Pero en el caso de que no lo vea, pues convencionalmente lo que se ha aclarado es usar dos maneras. Entonces, si yo alcanzo a visualizar el bombillo, ¿listo? Si alcanzo a visualizar el bombillo y acá veo el bombillito, entonces me ubico en ese centro del bombillo y acá ubico el indicador de centro de bombillo, ¿sí? Pero si no alcanzo a visualizar el bombillo, porque en el caso de la iluminación LED, a veces los bombillos van ocultos y proyecta la luz hacia abajo y se refleja.
Entonces, identifico el centro, un centro de la farola que casi que sea geométrico. Entonces, más o menos trato de dividir esta farola en su ancho y en su alto, y más o menos ahí podré identificar ese centro. ¿Listo? Sucede, por ejemplo, en las farolas, en las luces adaptativas, que precisamente, pues, en su momento quiso preguntar en una auditoría César, que, por ejemplo, miremos la luz adaptativa. Por ejemplo, en el caso de la CX30. Bueno, en la Mazda creo que no, bueno, a ver, creo que, bueno, si no estoy mal, la Sportage también. Bueno, vemos que esas luces tienen una forma bastante extraña, ¿sí? Entonces, esas luces incluso tienen un montón de LEDs. Entonces, lo que usted ve en la farola es algo así. Usted va a ver en la farola una forma de pronto extraña de la farola, y ve por acá un LED, por acá otro LED, por acá un montón de LEDs, ¿sí? Y en el caso de que sea luz adaptativa, pues lo que usted tiene que garantizar únicamente es identifique qué bombillos o qué luces LED están prendiendo con luz baja, y más o menos ubíquese al centro de esos bombillos de luz baja, porque no hay ahorita forma como identificar esa luz adaptativa como tal. ¿Listo? Eso sí, ya pues en otros tipos de normativas, sí se está haciendo esa identificación y esa aclaración de cómo se debe medir esa luz adaptativa. Pero en el caso de nuestra normativa, la CIPET 75 no va hasta allá, y pues nos toca centrar el luxómetro lo más que podamos en ese centro de luces de generación de luz baja, y ahí en ese momento hacer la toma de luces. ¿Sí? Bien. Ahora, por otro lado, la, el tema de simultaneidad, ¿listo? Tema de simultaneidad de luces. Entonces vamos a hacer, digamos, ahí un estudio rápido de esa simultaneidad. Entonces digamos que tenemos un carrito convencional, pensemos en un Chevrolet de Aveo, como el del dije Pedro, un carrito viejito, no mentiras. So, un carrito normalito de trabajo, ¿sí? Y tenemos dos farolas que van a tener cada una un bombillo de luz baja y alta, es decir, HC/R, ¿sí? O LC/R, ¿listo? Lo que quiera, pero que no van a tener condición simultánea. Y entonces vemos acá que o va a ser luz baja o va a ser luz alta, ¿listo? O va a ser luz baja o va a ser luz alta. Y pues acá se va a poder generar dos situaciones. Digamos que la primera situación, situación uno, entonces un carrito con luces bajas y altas, eh, con un solo bombillo, o sea, un filamento para baja, un filamento para alta, y luz baja y alta no se mantienen encendidas de forma simultánea, y además de eso no me importa porque no tengo independencia en la luz baja y la luz alta, es decir, el luxómetro va a tomar luz baja y luz alta en una misma posición. ¿Listo? Entonces, ese primer caso sería, por ejemplo, que la luz baja derecha me esté dando, no sé, 20 kilolux, ¿sí? La luz baja izquierda me esté dando los mismos 20 kilolux, ¿listo? Y luz baja, luz alta derecha y luz alta izquierda me esté dando 30 kilolux, ¿listo? 30 kilolux. 30 kilolux.
Esto voy a poner solamente el número y ustedes entenderán que todas las unidades están en kilolux a un metro, ¿no? Bien, entonces 20, 20, 30 y 30, y entonces la sumatoria en este caso, como sé que bajas y altas no son simultáneas. Ah, bueno, lo primero que tendré que saber es que el software me va a preguntar, bajas y altas, ¿son simultáneas? Entonces, ahí en este caso le tendré que decir que no, y el software de una vez termina la prueba, porque es una sola pregunta, ¿sí? Porque solamente tengo bajas y altas. Y entonces se va a la prueba. Y lo que tendrá que ahí en este caso es hacer la suma de la mayor luz, bueno, garantizar la mayor sumatoria. Y entonces, si sumo las bajas por aparte, me van a dar 40. Y si sumo las altas por aparte, me van a dar 60. Y entonces el software deberá arrojar 60 kilolux a un metro para, para la sumatoria total. ¿Listo? Para comparar con esos 225 kilolux. Ah, pero se puede dar una segunda situación. El tema de que una alta esté quemada, ¿no? Entonces tengo luz baja derecha igual a 20, luz baja izquierda igual a 20, luz alta derecha igual a 30 y está quemada entonces la luz alta izquierda igual a 0. En este caso, ¿qué debería hacerse? Pues el software compara las dos situaciones, independiente de si se ponga o no se ponga, o como manejen ustedes el tema de en qué defecto pongan esa luz quemada. En este caso, pues estamos así hablando de la sumatoria. Entonces, la sumatoria de luces bajas sería 40 y la sumatoria de luces altas sería 30. Y entonces, en este caso, la sumatoria que debería presentarse ya no es la de las luces altas, sino la de las luces bajas. Solamente con la respuesta de que bajas y altas no son simultáneas. No son simultáneas. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta sería 30, perdón, 40 y no o sea, la sumatoria de luces bajas y no la sumatoria de luces altas. ¿Listo? Bien, tercera situación, ya me toca cambiar de escenario. Entonces, a este carrito de luces bajas y altas, no simultáneas, no independientes, le voy a poner luces exploradoras. Luz alta. Y voy a ponerle unas exploradoras que van a funcionar de manera independiente. Significa que tiene un switch aparte y que no le importa a usted en qué momento o sea, puede prender las exploradoras en cualquier momento. Puede prender las exploradoras con luz alta, puede prender las exploradoras con luz baja, puede prender las exploradoras en cualquier momento. Entonces serían unas luces completamente independientes. Entonces se genera una tercera situación, que sería que, bueno, tengo, por ejemplo, entonces tengo luz baja izquierda igual a, bueno, voy a seleccionar esto. Creo que me demoro más, sí. Entonces, luz baja izquierda igual a 20, luz baja derecha igual a 20, luz alta izquierda igual a 30, luz alta derecha igual a 30 y exploradoras igual a 10 y exploradora igual a 10. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Pues que sé que tendré que preguntar, o el software lo primero que tendrá que preguntar son bajas, altas y exploradoras. ¿Son simultáneas? Y entonces, en este caso, sé que baja y alta no son simultáneas. Entonces, en este caso, la respuesta a esto será no. ¿Listo? Y de ahí para adelante, el software va a empezar a cambiar la pregunta dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, esta primera pregunta siempre se va a mantener. ¿Bajas, altas y exploradoras son simultáneas? No. Y entonces, cuando le doy que no, él, como tengo el explorador, acá vean que terminó la situación y elegí. El software eligió.
Pero en el caso de que que tenga bajas, altas exploradoras y le diga que no, entonces el software siempre me va a tener que hacer como mínimo otra pregunta a la cual siempre pues tendré que contestar que sí. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué me va a preguntar el software? En este caso, tres. Me va a preguntar o me va a mirar luces bajas. ¿Cuánto suman las luces bajas? 40. ¿Sí? ¿Cuánto suman las luces altas? 60. 60. ¿Y cuánto suman las exploradoras? 10. 10. Entonces, la primera pareja que me va a dar el software es la primera pareja que sume más. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la primera pareja que suma más? Luces altas con exploradoras. ¿Listo? Ah, no, perdón, luces altas con bajas, ¿cierto? Entonces le dije que no, y entonces lo siguiente que me va a decir es, sumo acá 60 y 40, esto me va a dar 100. Y entonces el software lo que me va a decir es, bajas y altas son simultáneas, pero ya sabemos que en este caso 3 con este vehículo, sabemos que no son simultáneas, porque se apaga la baja para encender la alta. Y entonces a este caso le voy a decir que no, y entonces él descarta esta suma de 100 y se va para la siguiente suma mayor. Entonces la siguiente suma mayor sería, ya sé que bajas y altas no las puedo sumar, pero sí podría sumar bajas con exploradoras o altas con exploradoras. Pero la siguiente suma mayor en este caso es altas con exploradoras, porque 60 y 10 me da 70, ¿sí? 70. Y en este caso, lo que me va a decir el software es bajas, perdón, altas y exploradoras son simultáneas. No voy a copiarme este que me queda más fácil. Altas y exploradoras son simultáneas. Y entonces en este caso sí identifico que altas y exploradoras son simultáneas porque la exploradora se puede encender en cualquier momento y entonces le voy a dar que sí. Y entonces, al darle que sí, él me está seleccionando esta intensidad de luz, de suma de luz. Vean que a pesar de que el software lo haga solo, el software requiere de unas respuestas que usted le tiene que ir dando. ¿Listo? Entonces, ahí va a depender de esa respuesta. Cuarto caso, esta misma situación, este mismo vehículo, pero con una luz alta quemada. ¿Sí? Una luz alta quemada. ¿Qué va a suceder? Tengo farolas, luz baja, bueno, el mismo dibujito de arriba no lo voy a repetir, pero entonces tengo luz baja izquierda. Bueno, voy a decir que son las mismas valores de arriba, estos mismos valores de arriba, pero luz alta derecha es igual a 0. Entonces sé que la suma, la suma de luces bajas es igual a 40, ¿cierto? Como la alta derecha es 0, entonces la suma de luces bajas, altas, perdón, es igual a 30 porque no tengo una luz alta. Y la suma de exploradoras, la suma de exploradoras es igual a 20. Ay, acá le había puesto 10, qué pena. Sumaba 20, ¿no? Bueno, para no cambiar allá el resultado final, le voy a poner estas que son de 5 y de 5. Y listo, dejamos ese 10 allá. ¿Listo? 5 y 5 y dejamos este 10 acá para que nos siga sumando 70. ¿Listo? Para no complicarnos. Entonces acá voy a decir que la suma de luces exploradoras es igual a 10. Y entonces el software, ¿qué me va a arrojar? En este caso, vehículo con alta quemada, la primera pregunta que nos va a decir es, ¿bajas, altas y exploradoras son simultáneas? Y le decimos que no porque sabemos que bajas y altas no son simultáneas. Siguiente pregunta, ¿cuál es la suma mayor? ¿Podré sumar bajas con altas, bajas con exploradoras o bajas o altas con exploradora? Entonces la siguiente suma mayor será bajas con altas, que en este caso me da
40, 50, 60, 70. ¿Listo? 70. Pero entonces lo siguiente que me va a preguntar el software en este caso sería, ¿bajas y altas son simultáneas? Pero sabemos que por la condición del vehículo tendremos que decirle que no son simultáneas, porque la luz baja y la alta no se mantienen encendidas y ni siquiera son independientes. Entonces, al decirle que no, la siguiente pregunta ya no va a ser altas y exploradoras son simultáneas, como era el caso 3, sino me va a arrojar bajas y exploradoras son simultáneas. ¿Por qué me va a arrojar eso? Porque esa sería la siguiente suma mayor. Entonces, la siguiente suma mayor será 40 más 10 en vez de, de 60 más 10. Acá habíamos dicho que la siguiente suma era altas más exploradoras que me daba 70, ¿cierto? En este caso voy a decir que es 40 más 10 que me da 50, ¿sí? Porque altas y exploradoras me dan solamente 40, entonces 50. Y en este le voy a decir que sí, y entonces la suma que me debe aparecer en el software van a ser bajas más exploradoras, porque le di que sí a que bajas y exploradoras son simultáneas. Entonces vea que el software me va ordenando de manera, digamos, de mayor a menor las sumas que él va haciendo internamente, ¿sí? Entonces, digamos que el caso extremo en este, digamos, podríamos hallar un quinto caso en esta situación para este mismo vehículo, un quinto caso, que sería el caso en el cual ambas altas estén quemadas, ¿sí? Y ese quinto caso va a ser diferente porque la suma de altas, ahora lo mismo de acá, pero la suma, bueno, voy a ponerle acá, suma de luces bajas, va a ser el mismo 40 kilolux a un metro. Suma de luces altas, suma de luces altas igual a cero, porque ambas altas están quemadas. ¿Listo? Y suma de exploradoras va a ser 10, los mismos 10. Entonces, primera pregunta, la misma que siempre hace el software. Bajas, altas y exploradoras, ¿son simultáneas? Ay, bajas, altas y exploradoras, ¿son simultáneas? Y entonces tendremos que decirle que no por la situación del vehículo, ¿cierto? Ahora, eh, lo siguiente que me va a preguntar es que él me va a ir directamente a la suma mayor siguiente, que serían bajas y exploradoras, ¿cierto? Entonces lo que me va a decir acá es bajas y exploradoras. Bajas y exploradoras son simultáneas. Y entonces acá en este caso le tendremos que decir que sí. Y en este caso de simultaneidad, pues lo que me tendrá que arrojar el software es 40 más 10, 50. ¿Listo? Vean que directamente me estoy saltando la pregunta de bajas y altas, pero la suma me arrojará idéntica a la suma de acá. Acá sumo 50 y acá también sumaría 50, porque estaría sumando bajas y exploradoras. ¿Listo? En el caso de no ser simultáneas, bajas y altas. Sexto caso, ya cambiamos de vehículo. Pensemos en un vehículo que tiene farolas tal que luz baja y alta sean independientes y que además de eso, cuando enciendo la alta, se mantiene encendida la baja. ¿Listo? Entonces, tengo acá luz, por ejemplo, las externas, luz baja, luz alta, luz alta, luz baja. ¿Listo?
Y entonces acá directamente voy a saber que la suma de luz, como ambas son simultáneas, la sumatoria de luz va a ser igual de luces. La sumatoria de luces va a ser igual a las luces altas más las luces bajas. Y entonces acá la única pregunta que haría el software es, bajas, altas, bajas y altas, ¿son simultáneas? Bajas y altas, ¿son simultáneas? Y en este caso, al contrario que el primer caso, yo a este sí le tendré que responder que sí, para que me arroje la suma de bajas y altas. ¿Listo? A diferencia del primer caso que me arrojaba la suma de la sumatoria mayor, ya fuera la de bajas o ya fuera la de altas. Este caso va a ser un único caso porque siempre me tendrá que arrojar la suma tanto de bajas como altas. ¿Listo? Séptimo caso, pues entonces ahora tengo este mismo carro, pero con las exploradoras, ¿sí? Entonces, este mismo carrito, entonces tengo luz baja, luz alta, luz alta, luz baja, y le pongo exploradoras, exploradora y exploradora. Y entonces voy a decir que las exploradoras funcionan de manera independiente y se pueden encender en cualquier momento, ¿sí? Entonces, tengo un switch que me puede encender exploradoras tanto con bajas como con altas. Y que baja y alta son simultáneas e independientes, es decir, están en diferente posición y además de eso generan, la luz alta se mantiene encendida perdón, la luz baja se mantiene encendida cuando enciendo la luz alta. ¿Qué significa esto? Entonces, que el software que me va a arrojar de primerazo la pregunta de bajas, altas y exploradoras son simultáneas. Y a esta pregunta le tendré que decir que sí, bajas, altas y exploradoras sí son simultáneas. Y en este caso, pues la suma se va a arrojar como luces bajas más luces altas más luces exploradoras. ¿Listo? Ese sería el caso 7 que sumo todo, bajas, altas y exploradoras, al responder a la primera pregunta como sí. ¿Listo? Y teniendo luces bajas, altas y exploradoras en el vehículo. Octavo caso, caso de diseño americano, caso de Ford Fiesta, caso de Ford Fusion, caso de algunos Chevrolet, que tengo diseño de la farola tal que permite bajas y altas por aparte, ¿sí? Es decir, bajas y altas que sí se pueden ver simultáneas, luz baja, luz alta, luz alta, luz baja. Y tengo exploradoras, pero en este caso voy a tener una tecnología americana que las normativas americanas me van a impedir que la luz exploradora y la luz alta se enciendan al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces voy a tener, ahora sí me toca hacer cálculos, luz baja de 20, luz baja izquierda de 20, luz baja derecha, luz baja derecha de 20, luz alta izquierda de 30, luz alta derecha de 30, exploradora de 5, exploradora de 5. ¿Listo? Y con esto entonces tendré que mirar las sumas. Entonces, suma de luces bajas, sabemos que es 40. Bueno, para hacerlas con los mismos colores, se lo estaba haciendo con rojito. 40. Qué pena. Luz alta, 60. 60. Y exploradora
10. ¿Listo? Entonces, en este caso, la primera pregunta, el software siempre me dice bajas, altas y exploradoras, ¿son simultáneas? Le digo que no. ¿Por qué? Porque sé que las exploradoras y las altas no se pueden mantener encendidas al mismo tiempo. Siguiente pregunta, va a ser la suma mayor, ¿cierto? ¿Cuál sería la suma mayor? En este preciso caso sería bajas y altas. Entonces, bajas y altas me da una suma de 100, ¿cierto? Bajas y altas me da una suma de 100. Y con estos 100 tendría la suma más alta. Entonces, la siguiente sería bajas y altas son simultáneas. Bajas y altas son simultáneas. Y entonces, en este caso, pues le tendría que responder que sí. Y termina y tendrá que arrojarme allá la sumatoria con 100 kilojoules. Bien, perfecto, fácil, sencillo. Ah, bueno, ¿qué pasa si ambas luces altas están quemadas o con menor intensidad que las exploradoras? Entonces hagamos esa situación. Situación 9. Mismo carro, Ford Fiesta, Ford Fusion, algunos Chevrolet, algunos Nissan incluso vienen así, no sé por qué. Tin, tin, tin. Entonces luz baja. Bueno, para mantener esto, vamos, sí, luz baja externa, luz alta, luz alta, exploradora, exploradora. ¿Listo? Y entonces ahora tengo que luz alta derecha igual a luz alta izquierda igual a 0. ¿Listo? Entonces tengo que la suma de luces altas es 0. Suma de luces altas igual a 0. ¿Listo? Suma de luces bajas, bajas, suman lo mismo que el anterior caso, 40. 40. Y suma de luces exploradoras, suman 10. Entonces, en este caso, la primera pregunta siempre será, ¿bajas y altas y exploradoras son simultáneas? Le decimos que no. Por el caso del propio vehículo, bueno, luces bajas, altas y exploradoras son simultáneas. Le decimos que no. Por el propio vehículo que sabemos que altas y bajas no son simultáneas. Perdón, altas y exploradoras no son simultáneas. Pues le decimos que no. Y la siguiente pregunta será la suma mayor. Y entonces en este caso será 40 más 10, 50. Y se considera entonces, en este caso, luces bajas y exploradoras son simultáneas. Y entonces le decimos que sí. Y entonces tendrá que arrojar el resultado de 50. ¿Listo? Vean que es un caso muy similar al que habíamos planteado en el caso 5. Suma lo mismo, pero no está esto, es un caso diferente del propio vehículo. ¿Listo? Para el propio vehículo. Eh, listo, bien. Bien. Y el caso, digamos, más complicadito que sería este mismo caso, piensen en este mismo caso, pero en el caso 10, el cliente le dio por ponerle una exploradora que funciona independiente. Entonces, una exploradora 3. Listo, un Ford Fiesta bien así colombianizado, con una exploradora ahí debajo, bueno, y está debajo de la defensa como para que digan, no, es que si está encima de la defensa no la mido, o no me importa, o lo rechazo, bueno, para que no digan que no se mide o que no se tiene en cuenta, la pongo debajo de la defensa, ¿listo? Y funciona con un switch aparte, ¿listo? Es decir, que esta exploradora
va a encender cuando prendan las bajas, altas o cuando prendan las exploradoras, como usted quiera. Y entonces ese caso se le complica al software. En este caso, pues a los software se les complica porque tendría que separar esa exploradora para hacer la sumatoria. Y entonces, digamos que esta exploradora da 10 kilolux a un metro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sería la sumatoria real? Por ejemplo, haciendo este caso, ¿sí? El caso de que si las altas prendan, o sea, luces altas suman 60, luces bajas suman 40 y las exploradoras originales del carro suman 10, pero tengo una exploradora adaptada que suma 10 y funciona en cualquier momento. Entonces tendría que decirle, la primera pregunta sería, ¿luces bajas, altas y exploradoras son simultáneas? Y ahí hay un problema con esa pregunta, porque luces bajas, altas y una sola exploradora son simultáneas, porque estas exploradoras sabemos que no prenden con las altas. Entonces, esta la descarto, pero esta sí tendría que incluirla. Y esa pregunta tendría que decirle que sí, pero decirle qué exploradoras son simultáneas, ¿sí? Que sería la exploradora número 3. Y este caso en específico, pues no está de pronto resuelto así en el software. ¿Listo? Ahí la única es en auditoría no meter ese carro, no, no incluir ese vehículo, ¿no? Porque no tendríamos esa situación resuelta. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario ante esto. Sí, yo tengo una pregunta y es, eh, se habla de luces antiniebla y luces exploradoras como Ok. tal. Eh, Como tal, la norma referencia a la medición de unas y no las otras. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo diferenciarlas las unas a las otras? Listo, entonces la identificación que hemos podido detectar es luces antinieblas y luces exploradoras. Las que tengo que medir son luces exploradoras, ¿no? Luces antinieblas y luces exploradoras. Entonces las antinieblas no generan patrón de luz, las exploradoras sí generan patrón de luz. Es decir, las antinieblas se suponen que están diseñadas para que lo vean a uno y no para visualizar el camino. Entonces, usted en el luxómetro lo que ve es algo así, una mancha, porque realmente no es un patrón, no es un patrón de luz que estoy generando, ¿sí? Entonces, simplemente es una luz como un tipo de luz de posición que solamente se usan en condiciones de neblina, ¿sí? Es una luz de exposición especializada para eso. Sí, puede estar adelante o puede estar atrás, como el caso de las luces que llamamos, bueno, esa también se llaman antinieblas traseras, las luces rojas, pero también puede estar adelante ubicada en la parte de abajo del vehículo, pero no genera un patrón de luz. En cambio, las luces exploradoras sí suelen generar un patrón de luz y en la gran mayoría, no he visto el primer patrón de luz asimétrico, entonces en la gran mayoría de veces vemos que las luces exploradoras generan un patrón de luz recto, ¿sí? Un patrón de luz simétrico. Y entonces en este caso sí podré decir que es una luz exploradora y tenerla en cuenta para la sumatoria de luces. ¿Listo? No sé si quedó un poco más claro la situación, ingeniero. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda acerca del tema eh, o si quedó todo claro. Espero que haya quedado todo claro. Bueno, les voy a compartir esto, lo voy a descargar como PDF y les comparto eso para que de pronto lo repasen en paralelo con que tengan ahí el repasito del video. Bueno, entonces, bueno, antes de que vayan, quería mostrarles hay un videito rápido pues del tema de nuevas tecnologías, que es el tema, digamos, más preocupante, sobre todo porque César sí ha identificado eso en algunos vehículos y digamos que le ha tirado a esos vehículos que lo ingresen, que no sé qué.
eh, como para y corchar ese tema, ¿no? Este tema de luces adaptativas. En este caso creo que es de una moto. Entonces vemos una luz adaptativa de una motocicleta. En este caso es una luz, no sé qué pasó. Una luz xenón adaptativa y lo que va a verse acá es que esa luz adaptativa va a ir modificando su altura o su posición o su proyección de luz respecto a la inclinación de la motocicleta. ¿Sí? Esta es una farola xenón, un diseño de BM, y vean que a medida que va moviéndose o va haciendo el cabeceo típico de la motocicleta cuando frena o acelera, va cambiando la inclinación de luz. O a medida que voy haciendo el balanceo de lado a lado para poder tomar las curvas, voy a poder, o la moto va corrigiendo ese. Entonces, vean, esto es una parola, una moto sin luz adaptativa. Y vea que se está generando un corte de luz cada que hago una curva, ¿sí? Entonces me quedo sin luz adelante. Y entonces acá, ahora la luz adaptativa sí genera vean que sigue, mantiene la profundidad de la luz en todo momento. ¿Listo? Entonces esa luz adaptativa es la que estamos encontrando actualmente en esta ya no luz xenón, sino una luz LED adaptativa. ¿Ves? La de arriba es una luz convencional que hace el corte de luz debido a que la dirección, pues al momento de hoy dar la dirección, pues genera ese corte de luz. Y esta es la luz adaptativa que sigue proyectándose. En este caso, lo único que tengo por hacer es desactivar el modo automático de la motocicleta. Vean, y disponible desde 2011, entonces es una tecnología incluso un poquito vieja, ¿no? Pero vamos a ver otro videito ya, oiga, no me acuerdo dónde está. Un segundito lo busco. Ah, creo que debe estar acá en Revitec porque ese es el que vio. Ah, no, no está acá. Sé que ese lo vio César y de pronto por eso lo está preguntando. Segundito, voy a dejar de compartir y lo busco. Eh, a ver, sí, creo que está. Les comparto entonces la pantalla. Listo. Entonces, vemos unos faros de luz adaptativa en el caso en este caso de Mazda. Y vean que tiene una hilera de luz y lo que está haciendo es que ilumina dependiendo de las condiciones de velocidad del vehículo y las condiciones que detecte de otros vehículos en la vía. Entonces tiene un sensor de proximidad. Entonces cuando está en una conducción por ciudad, por debajo de 40 kilómetros por hora, la, la luz que genera es una luz mucho más ancha para, digamos, iluminar los costados del camino y prevenir, pues, de que pase por ahí algún peatón o algo así. Y sería como una conducción por ciudad, ¿sí? A una conducción a mucha mayor velocidad, por encima de 40 kilómetros por hora, eh, lo que va a hacer es que va a encender unas hileras de LED y entonces lo que tengo acá es una cámara que está detectando los vehículos en el camino y vean que en este caso encendió las luces altas porque encontró en el modo automático, encontró que esas luces altas se pueden encender porque no hay ningún vehículo en la vía. Pero ahora la cámara detectó que viene un vehículo a contraflujo o un vehículo en el mismo flujo.
Entonces, lo que va a hacer es apagar la hilera de LEDs que afectaría la conducción del otro vehículo y entonces va siguiendo ese vehículo y va apagando esos LEDs. ¿Listo? Y alta velocidad, condición de la vía de carretera y va a ir apagando los bombillos dependiendo de lo que vaya sintiendo en el camino. ¿Listo? Acá, cuando se conduce a 40 o menos, entonces se genera una proyección de luz mucho más ancha para poder visualizar ahí todos los costados del camino. ¿Listo? Entonces no tengo que ir haciendo, en esta tecnología no se tiene que ir haciendo ese cambio de luz, sino que el mismo vehículo va a garantizar de que no se vaya a enceguecer a los otros vehículos o a los otros conductores del camino, ¿sí? Entonces es digamos, una tecnología que no solamente está en Mazda, ya está en muchos otros vehículos y vemos esas hileras de LEDs, ¿sí? Y esas hileras de LEDs causan confusión al momento de de medir la intensidad de luz o de hacer la medición ahí enfrente del luxómetro. Y lo que les decía, en este caso, pues la única situación, la única solución que tenemos, como no podemos medir ese, esa, esa función de luz adaptativa, es quitarle la posición automática del comando de luces y posicionar en todo el centro que veamos más o menos geométrico de, eh, de las hileros de bombillos, ¿sí? En el caso de que tenga pues un ojo de ángel, que le llaman, entonces en ese caso pues es fácil de posicionar y lo puedo posicionar en ese centro. Pero en el caso de que tenga todas esas hileras de bombillos con luz adaptativa, entonces pues ahí digamos que bailas no tengo función y la norma no tiene solución y me toca más o menos centrar a ojo el luxómetro ante esas hileras de LEDs que identifiquemos que se encienden con luz baja. ¿Listo? Esa sería la única solución. Te lo digo precisamente porque César ahorita último nos preguntó eso. O bueno, ni siquiera nos alcanzó a preguntar porque en el vehículo que quería ingresar no tenía esa tecnología afortunadamente. Entonces no nos pudo hacer no los pudo corchar, pues. Pero sí está muy pendiente de eso, de ese tema. Bien. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ya eso era Ingeniero, como buenas para noches. terminar el tema. Sí, señor. Una preguntita pequeñita, ¿existe algún otro tipo de luz adaptativa o solamente hay de ese tipo? Porque sobre ese tema sí no tenía así mucho conocimiento. Eh, ahí básicamente están esos dos tipos. El tipo de que mueve la farola, como el que vimos en el video de la moto, ¿sí? Que va moviendo la farola para arriba y para abajo, para la derecha, para la izquierda, dependiendo de lo que sienta las curvas y eso. Y el tipo de luz adaptativa que va prendiendo y apagando los diferentes LEDs. Esos son los que hay por el momento, o bueno, de pronto hay otros y no los conozco, pero esos son los más comerciales, por decirlo así. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o duda o comentario. Sí, de así, cuénteme. Y pues preciso de esa farola, yo tenía una fotico porque tenía esa duda. ¿Le puedo compartir la imagen? Claro, y la revisamos de una vez. ¿Le doy por compartir o se la envío? Si quiere, páseme al WhatsApp y yo la proyecto. Qué pena. Me avisa, Inge.
Ya, Inge, a su WhatsApp le envié las dos foticos de la farola. Listo, perfecto. Listo, ¿qué camioneta es esa? ¿Se acuerdan? Ese era como un Mercedes, pero la verdad, muy poco se ha visto. Yo creo que uno o dos acá en la ciudad. No sé si es por el modelo que es muy nuevo o qué, pero esa farola, por ejemplo, yo no la había visto. Ok, pero yo he visto una más rara, ya se la presento, a ver si encuentro la foto. Entonces, ¿qué pregunta tenía? Ahí el tema es eso, o sea, es como proyector, o sea, el LED va arribita y se Sí, refleja en ese ajá. capuchito, por así decirlo, pero Claro, son todos independientes. son reflectores independientes. Entonces, ya de una vez ahí observamos que eso es una luz adaptativa, o sea, sin lugar a dudas, ¿sí? Varios LEDs independientes en varias posiciones y son bastantes, son muchos, ¿sí? Entonces, eso comúnmente va a tener función de luz adaptativa. Y entonces usted lo único que tiene que hacer ahí en este caso es posicionar el luxómetro en el centro de todas las luces bajas que vean. Entonces voy a hacer acá un recorte a ver si me voy a entender. Ah, bueno, no sé si acá tiene, no, ese es ya más cerca. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a tratar de hacer la situación acá. Listo. Entonces, en este caso, digamos que los bombillos que están encendiendo en esta farola para luz baja sean este y no sé, pongamos este acá lejos, ¿sí? Como para poner una situación difícil. Entonces, más o menos yo sé que esta va a ser el área iluminada y entonces más o menos yo sé que por acá va a ser, voy a tener el centro, ¿sí? Y entonces ahí es donde voy a ubicar el láser de centro, a menos de que en la farola esté indicado el centro, ¿sí? Entonces, si no indico el centro, pues como no veo los bombillos, me toca mirar cuál es la zona iluminada y según esa zona iluminada, ubicar el centro del luxómetro y ya, o sea, no se puede hacer nada más. Tomar ahí la intensidad y listo. Ya ahí tomar ese valor. ¿Listo? Entonces, no hay otro procedimiento que sí hemos visto que en otras normativas sí tienen un procedimiento para hacer esa función adaptativa y evaluarla. En este caso, no se puede. ¿Listo? Solamente al centro de la zona iluminada de baja y tomar esa luz. Yo, si mal no recuerdo, yo estaba ahí en ese momento. Él Sí. tiene esa farola, me parece que tiene dos puntos. Uno está cerca del primer punto azul que usted colocó a mano izquierda, más abajito, y el otro está, póngale, casi llegando al último LED que usted pintó, no a la parte de abajo, sino a la parte de arriba. Ok, perfecto. Si tiene marcación la farola, facilito entonces más breve aún porque pongo, digamos que esté por acá o por acá, donde estén, sin importar si la marcación tiene la farola, entonces veo más o menos qué bombillos prenden con luz baja y con eso identifico cuál va a ser el centro de la luz baja y cuál va a ser la del centro de la luz alta. Y con eso tomo luz baja y luz alta. ¿Listo? ¿Qué tengo que identificar? Ahí sí tendré que identificar simultaneidad, ¿no? Entonces, en ese caso, si estos, digamos, estos tres prenden con baja, ¿sí? Y ahora con alta prenden toda esta hilera, pues entonces le digo que sí son simultáneos, ¿sí?
Esa es la única manera. Ahorita actualmente para hacer esas tecnologías. Por acá tengo otro caso que me enviaron. A ver si lo encuentro. Ah, bueno, yo no sé si estaba proyectando toda la pantalla. Disculpen. Yo estaba tratando de proyectar. Segundito. Entonces, les muestro otro caso de una farola de luz adaptativa. Entonces, se prenden todos estos de acá y vea que en alta solamente se generan estos, ¿sí? Puede ser incluso un vehículo similar. ¿Listo? Lo mismo, identifico que es luz adaptativa y me toca entonces hacer esa función. ¿Listo? Esa función de luz adaptativa. Hay otra, pero esa sí no la tengo acá presente. Bueno, no sé si queda un poquito claro, pero ese tema, ahí lo mejor es tratar de no dejar ingresar ese vehículo a como es el lugar para que no los corchen, ¿sí? Porque es un tema bastante difícil eh, de revisar. Pero si acaso ingresa, más o menos identifiquen la zona iluminada de baja, la zona iluminada de alta y según eso se guían para el tema de simultaneidad y para el tema de esto. Es que es más, en esos vehículos ni siquiera se debería evaluar simultaneidad, ¿sí? Pero pues como la norma me lo exige, entonces pues tendré que decirle que sí o que no a alguna de esas preguntas que planteamos. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, muchachos. Ingeniero, una preguntita, qué pena. En el Sí, caso señor. de, por ejemplo, la Jitser Full Injection, que en las luz bajas tienes dos haz de luz, pero pues se reflejan casi en el mismo lugar. En ese caso, ¿cómo se tomaría la intensidad? Bueno, en ese caso creo que con el Inge Pedro sí habíamos hablado de eso y habíamos dicho que al centro de la farola, ¿sí? Entonces, una sola luz baja y al centro de la farola, ¿sí? Para Correcto, sí, no, señor. para no complicar la vaina. Ah, ok, listo, ingeniero, gracias. Bien, bueno. Bueno, muchachos, entonces, bueno, no, entonces que descansen y no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, Eh, re- entonces, recomendarle la grabación y el PDF para mañana pasarlo temprano, por favor. listo, Inge. Y bueno, yo tengo la otra grabación también en YouTube, entonces le voy a compartir las dos grabaciones y el PDF. Yo también le pasé el PDF de suspensión, no recuerdo. Creo que sí, sí. No recordaba, mira. Listo. Bueno. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche y nos estaremos viendo por ahí. Hasta luego. Esto hasta Bueno, luego. sí, señor, buenas Bueno, noches. gracias. Bueno, chao, chao. Hasta luego, gracias.